Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Juliet Suárez, estudiante del programa de Psicología para el curso Seminario de Investigación. El día de hoy les voy a hablar acerca de la hipótesis de la investigación realizada. Básicamente, la Organización Internacional para el Trabajo reconoció en un inicio el empleo informal como una forma de empleo, pues relacionaba que de cada 10 empleos nuevos, 4 eran informales. Sin embargo, es hasta el año 2015 que ratifica que el empleo informal está fuertemente relacionado con la precarización laboral, en donde los países en vía de desarrollo agrupan esta modalidad de empleo a la fuerza laboral más pobre. El empleo informal tiene serias consecuencias para el trabajador y para la economía del país, puesto que el trabajador informal evade la recaudación de impuestos que permiten invertir en el desarrollo de infraestructura y mejoras de servicios para los ciudadanos. Por otra parte, el trabajador informal no cuenta con la protección social a la que tienen derecho los trabajadores formales. La siguiente es una mirada metodológica a la posible solución de informalidad laboral en Colombia, teniendo en cuenta el marco legal. En temas de metodología cuantitativa, la investigación utiliza métodos descriptivos y explicativos para la recolección de datos de condiciones reales del trabajo con encuestas y datos estadísticos. La actividad laboral informal se encuentra en el comercio de comidas, bebidas, representando un 32% de una muestra de 200 mujeres encuestadas que laboran en informalidad. Un 22% labora en oficios varios, el 12% son empleadas, el 9% venden frutas y verduras, el 9% son estilistas y el 6% son modistas. El trabajo informal no está regulado por la legislación nacional, lo cual ha permitido la desprotección social que ha permeado la discriminación a pesar de la normatividad contra la discriminación. Esto genera la necesidad de ampliar el concepto de trabajo informal en el desarrollo laboral para que se implementen acciones de protección jurídica a los trabajadores informales y articular mediante políticas públicas garantías laborales para todos con dignidad y equidad. De los 200 o de las 200 mujeres encuestadas, el 88% se mantienen en informalidad, dato que debería alarmar a la sociedad y al país. En cuanto a temas de metodología cualitativa, se recopilan datos no numéricos acerca del fenómeno del trabajo informal en Colombia y su representación en Latinoamérica. Los problemas derivados del trabajo informal en Colombia y en América Latina se entienden debido a que la baja demanda de mano de obra es producto del exceso de oferta. Se dificulta la protección del trabajador informal por vacíos legales, la dificultad de crecimiento económico de los países que se ven marcado por la no apertura del talento inclusivo en el mercado laboral y la falta de sistemas de protección social con perspectivas en derechos humanos y equidad de género. Los trabajadores informales se encuentran fuera de la regulación jurídica de Colombia al no definir al trabajo informal, generando que los trabajadores informales no cuenten con derechos laborales. Sin embargo, aún va en contravía a lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, que expone el trabajo digno como un derecho fundamental. Adicional, los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a servicios financieros electrónicos. Una alternativa de solución al problema es la reducción de costos de formalización para las empresas, el acceso a niveles educativos superiores con mayor facilidad en situaciones de exclusión, la creación de políticas públicas para promover la inclusión financiera, disminución de los costos de intermediación en las márgenes de utilidad de los negocios, formación continua en el SENA para conservar la fuerza del trabajo e incrementar el potencial productivo.
acceso a créditos para implementar o renovar infraestructura tecnológica. En cuanto a temas de metodología mixta, se combinan herramientas de recolección de información y pronósticos que buscan explicar la manera holística del fenómeno. La pandemia produjo un corte o un recorte masivo de puestos de trabajo a nivel mundial, y el gobierno apoyó a los trabajadores formales con la facilidad para la asignación de subsidios. Se hace necesaria más la investigación sobre cómo se resuelven las tensiones entre la economía informal, el gobierno y los trabajadores. Los efectos de la pandemia causaron más daño a los trabajadores informales que a los trabajadores formales, debido a que su visibilidad para el Estado es carente, pero también debido a la pandemia y a la reducción de los puestos de trabajo formales. Se ha estimulado el crecimiento de trabajadores informales, suponiendo una experiencia negativa para el mercado laboral en general. La pandemia ha estimulado el crecimiento informal de los trabajadores, como son los domiciliarios y las aplicaciones de las industrias. ¿Por qué el tema es relevante en este momento? Para relacionar una posible solución al contexto del desempleo, es necesario acudir a la metodología de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Según Rubio, una posible solución se encuentra en la generación de políticas públicas que permiten subsidiar los costos o los costes de los procesos de selección que organizan las empresas. Esta mirada cualitativa pretende atacar los costos que pueden enfrentar las empresas que se encuentran en la formalización, estimulando la contratación formal desde una mirada cuantitativa y conforme a Huiza, y Lozano Martínez. De cada 200 mujeres que se encuentran laborando, el 88% refiere estar en informalidad, de manera que también amplía el espectro de discriminación desde una perspectiva de género. Una posible solución de esta metodología es lograr la inclusión del concepto del empleo informal en el marco del derecho laboral, para que mediante el desarrollo de políticas públicas se propenda por el bienestar de los individuos en su accional laboral. También desde una mirada mixta, Dávila Morán indica que el mismo desarrollo tecnológico y la generación de empresas de alto crecimiento, denominadas startup, han facilitado la precarización e informalidad laboral. Lo vemos en las aplicaciones de mensajería, de transporte, en temas de transporte de personas, de servicios especializados, todo por compras desde una app o por internet. Frente a este dilema, se plantea como tal una solución ligada al reconocimiento de subsidios a los empleados informales, ya que al desconocer el empleo informal frente a la recuperación post pandemia, se evidenció que la pandemia afectó severamente a quienes se encontraban en el mercado informal, que los trabajadores formales que estaban perdiendo sus empleos. El rol del psicólogo frente a los principios éticos busca la praxis en el marco legal, en donde a través de la participación de políticas públicas se promueva la transición de un mercado laboral informal a una forma que permita mejorar la calidad de vida de los individuos y de sus sistemas familiares bajo un concepto de salud y bienestar. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.